Bienvenidos, hoy vamos a tratar un tema de nutrición durante la gestación. Me presento, mi nombre es Carolina Gómez Jaramillo, yo soy nutricionista dietista, soy consultora internacional en lactancia materna y soy dula de gestación y posparto. Como les conté, hoy vamos a tener un tema de nutrición durante la gestación. Quise empezar con una frase que hace alusión a todo lo que sucede en esta primera infancia, en este vientre también, en estas primeras 40 semanas. Solamente en las últimas décadas hemos podido comprender que nuestra vida fuera del útero es determinada en gran parte por las 40 semanas que vivimos dentro de él. Y esa es la mirada que quiero que tengamos cuando estemos hablando de ese valor nutricional que tiene la mujer durante el periodo de gestación y por qué es tan importante. Vamos inicialmente con las estadísticas, vamos a ver qué nos dice la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, que es decir, la NSIN, con los datos que tenemos ya publicados, que aún no tenemos los de 2015 publicados como tal, vamos a irnos todavía con las de 2010. Entonces encontramos que en Colombia el 16.2%, como podemos ver acá, de las gestantes, de las mujeres gestantes, tienen bajo peso para la edad gestacional. Y encontramos incluso que en su mayoría son las mujeres que se encuentran entre 13 y 24 años de edad, ¿sí? En comparación con las mujeres de 31 a 49 años de edad, ¿sí? Por otro lado, encontramos también que un 34.6% se encuentran con algún grado en exceso de peso. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50.8% tienen algún tipo de malnutrición. ¿Sí? Casi la mitad de nuestras gestantes están presentando algún tipo de malnutrición. Y para Medellín la situación tampoco es muy alentadora. Encontramos que en bajo peso encontramos un 3.5%. En sobrepeso y en obesidad, o sea, con algún exceso de peso, encontramos un 43.9%, dejándonos con un peso adecuado para la edad, solamente hay un 52.6%. Es decir, están presentando mucha malnutrición. Y eso que no hemos hablado aún de la carencia de alguno de los micronutrientes específicos, solamente en relación al peso. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene el estado de salud de la gestante, tanto para ella como para su bebé? Entonces encontramos, por ejemplo, que para el bebé, para el feto, podemos encontrar incremento en los defectos del tubo neural, ¿sí? Labio leporino, paladar hendido, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer o por el contrario macrosomía fetal, hipoglicemia infantil, ictericia, infecciones, síndrome de dificultad respiratoria, problemas metabólicos y hematológicos, malformaciones congénitas y un lento potencial de crecimiento. Y eso, por ejemplo, es una desventaja para su vida futura en comparación con un niño que haya tenido un buen aporte durante la gestación. Entonces, todo esto me está hablando desde los riesgos que tiene este bebé para su vida futura. Incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares también. Para la mujer, por ejemplo, también tiene riesgo de tener un parto prematuro, de tener anemia durante la gestación, diabetes, síndrome hipertensivo asociado al embarazo, o sea, el SHAE, preeclampsia, hemorragia posparto, también tendría riesgo. Alteración del genotipo para el bebé. Por eso es que es tan importante esa nutrición durante la gestación, porque nosotros vamos a afectar ese genotipo del bebé. Predisponen su vida extrauterina para padecer varias enfermedades especialmente crónicas no transmisibles, como por ejemplo las cardiovasculares, hipertensión, bueno, diabetes. Aumento de la mortalidad materno-infantil, entonces hay más riesgo de muerte fetal y neonatal en menores de 5 años, retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la primera infancia. Esto nos está hablando de cuáles son esas capacidades que está teniendo casi que la mitad de nuestra población en cuanto a oportunidades y desarrollo cognitivo a futuro. Vamos a hablar entonces también un poco de la prevalencia de anemia durante la gestación. Encontramos que para las mujeres en Colombia hay una prevalencia de anemia del 18%,
en estas edades. Y la anemia específica por deficiencia de hierro de esta población es el 57,3%. Nosotros encontramos que eso también se debe a una ingesta inadecuada de hierro. En Medellín, en la escala de, de inseguridad alimentaria, nosotros encontramos que en Colombia está en un 42,7% y en Medellín de un 53,6%. Y nosotros miramos acá, por ejemplo, también cuál es esa capacidad adquisitiva que tienen las mujeres en periodo de gestación para poder suplir sus requerimientos nutricionales, porque encontramos que la inseguridad alimentaria es muy alta, ¿sí? Vamos a mirar cuál es la definición de seguridad alimentaria para ver si estas mujeres, con el tipo de empleo que tienen, pueden cubrir esos requerimientos nutricionales con estas características específicas. Entonces miremos, por ejemplo, que la seguridad alimentaria es definida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y consumo oportuno y permanente de los mismos alimentos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa. Es ahí donde nosotros vemos y nos preguntamos si estas mujeres en periodo de gestación realmente van a poder adquirir estos alimentos de una forma suficiente, ¿sí? Que sea estable, que ellas puedan tener acceso y un consumo oportuno y que este acceso sea permanente, que no sea un día sí, un día no, ¿sí? Y nosotros en esas características tal vez no podemos influir mucho, pero sí podemos influir en la decisión de compra. Es justo en ese momento donde la mujer, gracias a la información y a la educación que nosotros le damos en la decisión de compra, ella lo que consuma puede impactar en su estado de salud. Por eso también es una oportunidad para la familia, porque es un momento crítico donde se mejora, donde nosotros empezamos a impactar en la salud de esta gestante y a raíz de eso el núcleo familiar también puede verse impactado por los hábitos de alimentación, por mejorar sus hábitos de alimentación. Entonces es una oportunidad familiar para toda la familia. También vamos a ver unos conceptos básicos, una diferencia en qué es alimentación y qué es nutrición. Por ejemplo, la nutrición es un proceso que es completamente involuntario, mientras que la alimentación es completamente voluntario, ¿sí? Es ahí donde yo hago consciente qué es lo que voy a consumir, mientras que la nutrición es cómo mi cuerpo utiliza y hace el metabolismo y digestión de todos estos alimentos, absorción, transporte, bueno, todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Esa es la parte de nutrición, mientras que la alimentación es la forma como yo me alimento, cómo le proporciono a mi cuerpo todos estos alimentos, que la idea es que a través de esta decisión de compra yo lo que consuma, ¿sí? Realmente aporte el requerimiento que tiene mi cuerpo en cada una de las condiciones. ¿Listo? Y esto está influenciado por diferentes factores, como por ejemplo los culturales, los económicos, sociales, ambientales, incluso los políticos, ¿sí? Este es un manual que publicó la Alcaldía de Medellín. Es un manual que está dirigido para el personal de salud y nos habla de la alimentación y nutrición de toda la población en el curso de la vida. No solamente nos habla de la mujer gestante, sino en todo el curso de su vida. Y este manual es uno que vamos a tener en cuenta para poder mirar la alimentación durante la gestación. Entonces, para nosotros poder acompañar a la mujer gestante vamos a tener en cuenta varios indicadores. Entre estos indicadores nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los antropométricos. Estos nos van a servir para poder evaluar esa ganancia de peso o poder calcular esa ganancia de peso si estamos con ella desde antes. Entonces debemos de tener en cuenta el peso pregestacional para poder hacer esa valoración, esa proyección de cuánto es el peso que debe ganar esta gestante. Y el peso actual, el IMC y la ganancia de peso total de la gestación, ¿sí? Los clínicos
debemos de tener hemoglobina, bueno, todos los paraclínicos, síntomas gastrointestinales o más bien manifestaciones, porque cuando nosotros hablamos de síntomas estamos hablando de una enfermedad y en realidad la gestación no es una enfermedad, entonces sería más bien unas manifestaciones gastrointestinales, si presenta vómitos, si presenta náuseas, preferencias o rechazos, bueno, acidez, todo esto. Los bioquímicos, también vamos a encontrar los indicadores que son indirectos, entonces por ejemplo las condiciones socioeconómicas, los culturales y los ambientales. ¿Sí? Vamos a mirar cuáles son aquellos puntos específicos, aquellas situaciones donde esta gestante va a necesitar una remisión a nutrición. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos una malnutrición, sea por exceso o por déficit de peso, ¿sí? Al inicio, por ejemplo, de la gestación o cuando nosotros vemos que la ganancia de peso durante la gestación no cubre con los requerimientos o no es la esperada, sea por encima o sea por debajo, ¿sí? El estado de salud en general. Cuando nosotros encontramos un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes gestacional, anemia o hipertensión, es fundamental que la gestante tenga una consulta con nutrición. También nosotros vamos a evaluar en la parte antropométrica, vamos a tener en cuenta ese peso pregestacional para poder encontrarlo. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que esta es la proyección que nosotros podemos tener de ganancia de peso mes a mes, ¿sí? Y en total. Sería entonces, por ejemplo, para una mujer que ha iniciado con un bajo peso la gestación, el total podría oscilar entre 12 y 18 kilogramos, el total de su gestación. Si es un peso adecuado, el pregestacional, al finalizar podría tener más o menos entre un 10 o un 13%, ¿sí? Sobrepeso estaría entre 7 y 10% y obesidad de un 6 al 7%. Es importante aclararles a las mujeres en este periodo que no es un buen momento para hacer una dieta de reducción de peso, porque en este momento, cuando nosotros perdemos peso, también en nuestro cuerpo se producen los cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos pueden atravesar la barrera transplacentaria y pueden generar problemas incluso neurológicos en el bebé. Entonces, por eso es fundamental que la mujer en este periodo de gestación tenga una adecuada ganancia de peso, haya empezado con un bajo peso pregestacional o con sobrepeso u obesidad. Incluso estas mujeres también deben hacer una buena ganancia de peso, ¿sí? La ganancia de peso nosotros la vamos a determinar por una tabla que es la tabla de Atala. Aquí nosotros podemos encontrar esta curva, ¿sí? La idea es que nosotros nos basemos, por ejemplo, acá en las semanas de gestación. Ya sabemos que en el primer trimestre, pues generalmente ellas no ganan mucho peso, no ganan peso. Entonces es empezar desde acá, vamos a calcular 15 semanas, calculamos el IMC y vamos graficando en la curva en donde se encuentre. La idea es que ella siga por su curva, no que esté aquí, se baje a normalidad, no. La idea es que ella siga por su curva. Entonces esta nos va a permitir hacer el seguimiento de ganancia de peso mes a mes, acorde a su estado nutricional, las semanas de gestación y su IMC, ¿sí? Para la adolescente también es importante tener en cuenta esas ganancias de peso porque ella tiene un gasto extra que es su propio cuerpo, ¿sí? Su propio crecimiento. Entonces acá vamos a encontrar que cambia un poco, es un poco más lo que ella podría empezar a ganar, ¿sí? Y esta es la ganancia de peso recomendada del segundo al tercer trimestre. Como vimos en el primero no gana peso, sería como la semana, los gramos por semana, ¿sí? En este periodo. Hay algunas preguntas que nos pueden servir en el momento de la consulta con ella y son unas preguntas orientadoras, ¿sí? Entonces, podemos iniciar con cuántas comidas principales realiza al día, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es su consumo de alimentos? Si consume en la actualidad complementos o alimentos fortificados,
si ha tenido dificultades con los suplementos vitamínicos, con el ácido fólico, el hierro, el calcio, que en algunas ocasiones generan estreñimiento, náuseas, acidez, ¿sí? Sea para cambiarlos o para evaluar su consumo acorde a sus paraclínicos. La tolerancia en el consumo de los alimentos, si se ha visto afectada durante la gestación, si sí, si no, por qué, qué tipo de alimentos, en qué momentos del día, porque puede afectarse más en las horas de la mañana o en las horas de la noche. Si recibió fortificación con ácido fólico o no desde antes de la gestación y si sí, por cuánto tiempo antes. ¿Sí? Son algunas preguntas que nos pueden ayudar en el momento de hacer la historia clínica para darle una mejor orientación específica a esta madre. Nosotros podemos acá también encontrar unos requerimientos calóricos durante la gestación. Nosotros podemos ver que durante la gestación se depositan más o menos 925 gramos de proteína que están distribuidas entre el bebé, la placenta, los tejidos maternos, ¿sí? Diferentes estructuras. Y los estudios han demostrado que durante el embarazo ocurren algunas adaptaciones fisiológicas que pueden favorecer la retención de nitrógeno y por ende va a incrementar la síntesis de proteína en la mamá y en su bebé. Y un déficit en el contenido calórico puede hacer que estas proteínas en realidad no sean utilizadas ni por la madre ni por el bebé. Eso puede hacer un retraso en su crecimiento, ¿sí? Y puede empezar la madre a tener otras vías alternativas, que es a partir de la proteína, para poder obtener esta energía, y es allí donde se empiezan a ver afectados estos requerimientos. Por ende, es importante que nosotros demos un buen respaldo calórico para que la proteína que la madre ingiere realmente se vaya a suplir sus funciones de proteína, ¿sí? Más no de requerimiento calórico. Por ejemplo, encontramos que en el primer trimestre son aproximadamente 85 calorías por día. En el segundo trimestre, que ya necesitamos que ella empiece a ganar un poco de peso, son de 285 calorías por día, ¿sí? Y en el tercer trimestre adicionales son 475 calorías por día, ¿sí? Que en realidad, si nosotros vemos, la madre no es que vaya a comer por dos, en realidad es muy bajo el aporte que se requiere, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que las proteínas adicionales podrían ser, en el primer trimestre adicionales serían 0.5 gramos de proteína por día. En el segundo serían 7.7 gramos por día, no por kilogramo, sino gramos por día. Y tercer trimestre es de 24.9 gramos por día. Y eso ya sabemos que lo debemos de calcular, es dependiendo del peso de cada una de las gestantes. Eso quiere decir que en el porcentaje del valor calórico total sería entre el 15 y el 25%. ¿Sí? Los lípidos también van a oscilar entre un 25 y un 30% del valor calórico total. Es importante resaltar que para esta mujer en periodo de gestación no podemos limitar a cero o evitar a grandes rasgos la grasa saturada y el colesterol. Es importante porque ayuda al desarrollo cerebral del bebé. Entonces, ella sí debe consumir grasa saturada y sí debe consumir algo de colesterol. Es tan importante este nutriente que incluso nuestro propio cuerpo lo sintetiza. Entonces, no podemos hacer una restricción en este nutriente. Es fundamental tenerlo en cuenta. En cuanto a los carbohidratos, encontramos que entre un 50 y un 65% del valor calórico total se requiere para poder cubrir los requerimientos y una ganancia de peso adecuada para que la proteína, como les contaba ahorita, realmente se vaya a cumplir sus funciones, ¿sí? Y también para cubrir los requerimientos cerebrales del bebé. Ya sabemos que el cerebro es uno de los órganos que necesita 100% glucosa para sus funciones. Hay otros órganos que pueden utilizar pues como otras vías para poder obtener la energía, pero el cerebro no. Bueno, ¿y qué podemos encontrar? Entonces, la proteína las podemos encontrar en las de origen animal, ¿sí? Que son las proteínas de alto valor biológico, es decir, las proteínas que más fácilmente la madre puede utilizar para adquirir el hierro y la proteína.
¿sí? También están las de origen vegetal, pero para estas vamos a hacer una mezcla que sería la leguminosa, o sea, frijol, lentejas, garbanzos, soya, y se adicionaría con alguno de los cereales, que es por ejemplo el arroz, sí, pero no tubérculo, sino es cereal. Y para poder mejorar esa absorción de la proteína de este origen, ¿sí? Junto, entonces, proteína leguminosa, cereal y algún cítrico para mejorar la absorción de la proteína de origen vegetal, ¿sí? En los lípidos, los principales que nos aportan ácidos grasos esenciales serían entonces aceite de maíz, girasol, soya, ajonjolí, oliva, etc. En los carbohidratos, las principales fuentes son los cereales, tubérculos, plátanos, esas son las principales. De fuentes de carbohidratos también están los azúcares y los dulces, pero estos son carbohidratos que son completamente simples. En realidad el aporte nutricional es simplemente energético, entonces se prefiere que sean altos en fibra para que ella, con estas manifestaciones que se dan durante la gestación, como por ejemplo el estreñimiento, ¿sí? La acidez, nos puede ayudar más este otro tipo de cereales. Vamos entonces a ver cuáles serían esas recomendaciones alimentarias para cada uno de los trimestres para poder aportar en el primero 85 calorías adicionales por día, en el segundo 285 y en el tercero unas aproximadamente 475 calorías por día. Vamos a ver a qué corresponde en cuanto a al consumo nutricional. Por ejemplo, aquí podríamos, además de una alimentación saludable, sería adicionar una porción de alimento del grupo de los cereales y ya con eso cubro las 85 calorías por día. En el segundo puedo adicionar una porción de alimento del grupo de los cereales, un lácteo y una porción de fruta, ¿sí? Entonces es complementar una de sus media mañana, un alguito. En el tercer trimestre serían 2 porciones de cereales extra, 2 porciones de lácteos y una porción de fruta extra. Más o menos ella en este periodo se estaría consumiendo 4 porciones de lácteos al día, ¿sí? Ahora con los micronutrientes, nosotros encontramos que generalmente con la parte del hierro, la idea es que las mujeres en periodo de gestación, generalmente en el segundo, tercer trimestre de gestación, ellas disminuye mucho su concentración de hemoglobina. Entonces la idea es prevenir esta anemia gestacional. Esa es una de las razones por las cuales se suplementa el hierro. Sí, aunque se ha encontrado también, incluso con otro nutriente que es la vitamina A, se ha encontrado que existe una asociación entre la baja concentración de vitamina A de la madre y una mayor relación de parto prematuro. Pero sin embargo, pese a esta evidencia, no se recomienda suplementación de vitamina A porque tiene mucho riesgo de ocasionar malformaciones congénitas que son completamente irreversibles, como por ejemplo alteraciones cardiovasculares, alteraciones faciales y del sistema nervioso central. Entonces, por ende, dado los riesgos que puede tener, no se suplementa, sin embargo, se evalúa el consumo de este micronutriente que es la vitamina A. También nosotros encontramos que las mujeres que tienen disminución en el consumo de vitamina A, el bebé también tiene riesgo de tener parto prematuro, ¿sí? Pues de nacer prematuro, ¿sí? Y retraso en el crecimiento intrauterino. La deficiencia de ácido fólico, como vemos acá, durante el embarazo, no permite una síntesis eficaz del ADN, ¿sí? Por ende es súper importante. Entonces puede generar una disminución en la velocidad del crecimiento y la división celular del bebé y la placenta también. Esto a su vez se puede traducir en riesgo de un aborto espontáneo y daños en estructuras del cerebro del bebé y de la columna vertebral, es decir, defectos del tubo neural, ¿sí? También hemos encontrado evidencia que durante la gestación hay un aumento en la excreción de calcio, por ende también es importante en la excreción y la utilización de calcio, ¿cierto? Por eso es importante también su suplementación. Es importante también
encontrar que aunque no se suplementa esta vitamina, que es la vitamina C, es importante que ella esté presente. Por eso es debemos evaluar cuál es el consumo de la nutricional de esta mujer, porque aunque no vamos a suplementarlos ni con vitamina A ni con vitamina C, es fundamental que ella a través de los alimentos sí tenga un buen aporte, sí tenga un buen consumo, tanto de frutas, de verduras que tienen esta vitamina, ¿sí? De lácteos. Se recomienda por la sinergia entre la absorción o la incompatibilidad de estos nutrientes. Se recomienda que estos suplementos sean suministrados 2 horas antes o después de las comidas principales, y entre el hierro y el calcio 1 hora de diferencia, porque ellos compiten por canal de absorción. Entonces, si se absorbe uno, pues no se absorbe el otro. Alimentación fuente de estos nutrientes es fundamental, ¿sí? También para disminuir la carencia de hierro en el bebé es fundamental la recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud, y es el clampeo tardío del cordón umbilical en el momento del parto, más o menos dejarlo 2 minutos, ¿sí? Él nos menciona que esto previene la anemia en los niños, incluso ahí es donde se da una reserva de hierro por 6 meses, entonces por eso es un muy buen aporte, ¿sí? Ahora, algunas recomendaciones generales, que son no ingerir alimentos fuentes de hierro con lácteos combinados, té, café, cacao o bebidas de cola, porque se disminuye la absorción del hierro, ¿sí? También encontramos que la idea es, como les dije ahorita, la mezcla vegetal para poder aumentar la absorción de la proteína. Entonces, si vamos a promover el consumo de las leguminosas que tienen un alto contenido de fibra también, hagámoslo junto con los cereales que son tipo arroz, y frutas que tengan alto contenido de vitamina C, como por ejemplo la guayaba, el kiwi, la naranja, la mandarina, ¿sí? Promover el consumo de frutas y verduras mínimos en una proporción de 5 al día, serían entre frutas y verduras, esa es la idea, por su aporte de algunos minerales, vitaminas y fibra. Ojalá natural que en jugo. Promover el consumo de agua, dependiendo de los requerimientos de la mamá, ¿sí? Tampoco vamos a excedernos en el consumo de líquido. Consumo de suplementos, ojalá con agua, para que no interferir su absorción, y 2 horas antes o después del consumo de los alimentos, y evitar estos multivitamínicos o consumirlos juntos, como el hierro y el calcio juntos. Nunca decir no comer harinas. Se requiere un aporte adecuado de carbohidratos, ya vimos, porque era tan necesario que tenga un buen respaldo calórico, ¿sí? Entonces este no es el momento para hacer una dieta de reducción. Es fundamental que la madre tenga un buen consumo de estos carbohidratos. Limitar el consumo de alimentos fritos o con mucho contenido de grasa, pero nunca eliminar este nutriente 100% de su alimentación, porque vimos que es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé y también para la buena funcionamiento del cuerpo, como por ejemplo la producción de las hormonas, que también es a base de las grasas. Es un momento ideal para que se mejoren los hábitos de alimentación, por eso es una oportunidad incluso para toda la familia, porque mejora los hábitos de alimentación la gestante y también toda la familia. Fundamental es en el periodo preconcepcional, que ojalá pues ella sea, pues ellos, la familia sea quien programe, quien se prepare para la gestación y tengan un buen peso pregestacional. La alimentación debe ser saludable para la gestante y su familia. Es muy importante el seguimiento de la ganancia de peso con la curva de tabla que vimos anteriormente. Realizar evaluación alimentaria, o sea, las preguntas orientadoras, tenerlas en cuenta. Fundamental el consumo de los suplementos y la práctica de la actividad física dependiendo de cada una de las madres, ¿sí? Ojalá evitar las que son de impacto, ¿sí? El seguimiento adecuado del control prenatal trae bienestar tanto para la madre como para la familia. Entonces nosotros con todo esto podemos ver por qué es tan importante la alimentación y la nutrición durante la gestación. Entonces acá el doctor Arturo Cardona Ospina nos da una frase, y es: la forma en que enseñamos a nuestras generaciones a alimentarse
Es el comienzo en gran parte de la fisiología de cada ser humano del futuro, siendo pieza fundamental de la promoción y prevención. Por todo lo que vimos ahorita, es que nosotros podemos ver qué tan importante es la educación en alimentación, nutrición y esa decisión de compra que damos a las mamás y ese apoyo para poder garantizar ese requerimiento calórico, ese requerimiento nutricional, ¿sí? Durante la gestación, que ella adquiere unos buenos hábitos de alimentación. Es ahí donde depende en ese bebé toda nuestra sociedad del futuro. Muchísimas gracias.